Bueno, en nombre de la Academia de Historia del Estado de Carabobo, les damos las gracias por venir a este conversatorio del día de hoy que va a estar dirigido por el compañero, el doctor Luis Heraclio Medina, individuo del número de la Academia, sobre un tema súper interesante que se sale de lo común, que trata sobre la verdadera muerte del general Páez. O sea que no vamos a tocarlo el aspecto bélico de él, que ya todos lo conocemos, ya lo han escuchado muchísimas veces, pero que, bueno, aparte de Luis Heraclio trajo hoy una lanza que estaba un poco incógnita la situación aquí con esto, pero bueno, ya nos explicará. Muchos conocen a Luis Heraclio, que no lo conozca, porque hay gente que yo, caras que no conozco aquí ahorita, en este momento. Luis Heraclio ha sido una persona que por muchísimos años se ha dedicado al tema de la historia, al igual que muchos de los que estamos en la academia, que no somos historiadores de carrera, sino digamos no de hobby, porque ya no es un hobby, ya hemos pasado a otra etapa, porque publicamos siguiendo el método científico, que entonces ya es una cosa diferente, pero sí lo ha hecho con mucha seriedad. Tiene innumerables publicaciones en diferentes medios impresos y digitales, y bueno, además de eso ya ha publicado varios libros, y bueno, de paso para mí es un motivo de aprecio y de alegría que me toca a mí presentar Luis Heraclio en la tarde de hoy sobre este tema, y bueno, esperamos que sea del interés de todos ustedes. Así que al final del conversatorio, por supuesto, haremos el ciclo de preguntas y respuestas, y bueno, esperemos que disfruten de esta jornada. Bueno, buenas tardes. Gracias por haber venido a todos ustedes. Muy contento por la presencia de todos ustedes y sobre todo por caras nuevas. Tenemos varias caras nuevas por aquí. Eso quiere decir que estamos llegando, que está la gente interesándose más en la divulgación de los contenidos históricos. El tema de hoy es la verdadera muerte de Páez, o más largo sería las verdaderas causas de la muerte de Páez. A los efectos de publicidad se hizo así. Pero antes de entrar en la materia, yo les traje un plus, una nueva situación. Como decimos, una cosa que repite nuestro presidente Pepe, que mandó a excusarse porque está fuera del Estado de Carabobo, es que siempre cuando estamos estudiando historia conseguimos cosas nuevas de lo viejo. Yo les traje una cosa nueva, que fue para mí nueva también. Hay muchas escuelas que estudian historia de manera distinta, de distintas ópticas. Hay una escuela que se llama la New Military History, o la nueva historia militar. El principal exponente de esa escuela en Venezuela es el profesor y coronel Fernando Falcón, nuestro vicepresidente, y hay otros como Gonzalo Pulido, que tiene su monumental obra de La Mona a Carabobo, y hay otros varios. Yo humildemente trato de acogerme a estos preceptos de esas otras formas de estudiar la historia. La nueva historia militar, que en mi criterio, esa técnica se puede aplicar a cualquier hecho del pasado, se fundamenta o trabaja en base a 3 o 4 o 5 elementos, uno de los cuales es estudio del terreno. Por eso ustedes me ven a mí a veces montado en una montaña, metido en una cueva, en una ruina por allá, porque para hablar con propiedad sobre cómo fueron las cosas del pasado, tenemos que conocer cómo fueron los lugares donde ocurrieron estos hechos. Aparte del estudio del terreno, también se estudia profundamente las herramientas, los instrumentos con los cuales se hizo la historia, y siendo historia militar, esas herramientas no son otra cosa que las armas. El arma con la cual siempre asociamos al general José Antonio Páez es la lanza. Siempre pensamos en Páez montado en un caballo y en una lanza. La lanza es muy poco lo que se ha estudiado, lo que se ha escrito de ella. Está conformada por 2 piezas, como ustedes pueden ver aquí. Déjenme ver si la puedo levantar sin sacarle un ojo a nadie. Esta es una lanza. La pieza de delante se llama cuchara, mojarra, metal si la llama, hierro, y la parte de madera que es el asta o el palo, como lo llaman vulgarmente también. La mojarra o la cuchara o la punta, ustedes la pueden haber visto en museos.
Ahí está, no tiene mayor cosa que escribir. Dónde fue hecha, dónde no fue hecha, el tamaño, pero no es un punto interesante para lo que voy a conversar hoy. Cuando yo empecé a estudiar sobre las armas, la doctrina, en materia de derecho se dice la historiografía, la doctrina decimos en derecho, en materia de historia se dice la historiografía, habla de que las lanzas de Páez tenían entre 3 y 4 metros. Esta tiene apenas 3 metros, o sea que fuera 1 metro más largo todavía. Y yo me imaginaba, ¿de dónde salen esos palos derechitos de 4 metros? Yo me iba por el parque Fernando Peñalver de cabo a rabo buscando en algún árbol si había algún palo así, largo de 3 metros o 4 metros. No lo hay. Caminando por las calles, en playa, en plaza, en todas partes, yo no encontré nunca un palo derechito de 4 metros o de 3 metros. Conversando con ese gran hacendado, dueño del medio Hato de Barinas, que es don José Antonio Pardiña, le dije, que se la pasa en Apure, José Antonio, averígüame allá con tu gente, cuál es ese palo del cual se utiliza, del cual se hace la lanza, que tienen distintos nombres. Se llama jubita, píritu, albarico, lata, en fin, muchísimos nombres. Cada región, cada pueblo a lo mejor tiene una manera distinta de nombrar. Y entonces tuvo la gentileza de ir hasta allá, decirle a los vecinos de este lado, y nos trajeron esta muestra de albarico o jubita. Es un palo sumamente duro, sumamente liviano y flexible. Y bueno, por lo menos entonces ya sabemos de qué se hacían las lanzas de Guayanero. Los invito a cuando termine, si quieren agarrarlo, preferiblemente afuera para que no tengan un accidente. Pero es un asunto muy interesante y ya considero que hemos aclarado un punto. Otro detalle que quiero decirles, a lo mejor uno cuando, y sobre todo cuando estaba en el colegio, que lo ponían, lo disfrazaban de llanero, lo agarraban con un palito de escoba y le ponían una pillita arriba. Eso no es de ese tamaño, esto era así, señores, 3 metros y 4 metros. Entonces hagamos un ejercicio intelectual, un ejercicio de pensamiento. Ubiquémonos en hace 200 años, que usted es un soldado de infantería, tiene un fusil que llega a apenas 80 metros. Un escuadrón de llaneros estaba conformado por aproximadamente 100 lanceros. Imagínense que ustedes son 20, 30 o 100 también, pero le vienen de allá para acá 100 lanceros desbocados a 30 o a 40 kilómetros por hora con 100 cosas de estas. Aquello debió ser absolutamente terrible y eso fue una de las causas que las fuerzas de llaneros eran tan invencibles en la zona plana. ¿Ok? Vamos entonces a entrar en materia. Es bastante conocido que Páez muere el 6 de mayo de 1873, estaba en Nueva York en el exilio. Lo estuvo asistiendo un doctor llamado A. Gardner y el cadáver lo embalsamó un médico cubano. Páez tenía mucha simpatía entre la colonia cubana de Nueva York. No sé si ustedes saben, es un aspecto poco conocido de la vida de Páez, que ya lograda la independencia, Simón Bolívar crea un plan, un proyecto de invadir Cuba y darle la independencia a Cuba. Y el que iba a ir para allá era José Antonio Páez. Claro, con todos los problemas que hubo posteriormente, eso no se realizó. Por eso los cubanos lo querían mucho. Este señor le hizo lo embalsamó. En cuanto a la muerte de Páez, hemos revisado distintos autores. Está Américo Briceño Valero, Miguel Pérez Formoso, Manuel Landaeta Rosales, uno de los más conocidos, Antonio García, Rafael Arraiz Lucas, que ustedes lo deben conocer porque ha venido varias veces para acá, nuestro Adolfo Van López, que está por aquí su foto, Argenis Zuluaga, que también está por aquí su foto. Y al hablar de Páez, de su biografía, no lo nombran, no dicen para nada de que murió. No señalan, guardan un absoluto silencio. En cambio, otros autores sí hablan de la muerte de Páez. Alirio Gómez Picón, que es uno de los que más estudió a Páez, tiene un libro que se llama Páez, fundador del Estado venezolano. Allí dice: veían a aquel jinete con su estampa agradable y sus cabellos blancos sobre el lomo de su corcel, desafiando muchas veces las inclemencias del tiempo, hasta que un día un viento ligero, a consecuencia de un brusco cambio estacional, le ocasiona un resfriado, que a poco se convierte en una pulmonía fulminante que rompe fatalmente el hilo de su existencia. Muy poético, una epopeya, en
el hombre es tan valiente, viejito y todo, está cabalgando bajo la lluvia en el Central Park de Nueva York y se enferma. Otro, José Nucete Sarri, hace una biografía de Páez y repite la misma versión. De vez en cuando dará paseos por el Central Park, anciano pero gallardo, y perito jinete recordado por su llanura, hasta que un resfriado que pesca en uno de esos paseos se transforma en pulmonía y lo lleva a las silenciosas llanuras de la muerte. Sigue la epopeya. Otro. Roger Porras Belisario, en una obra que creo que no está en papel, está en digital, extraordinaria, serían de 400 y pico de páginas, describe toda la cronología de toda la vida de Páez. Dice: y repuesto de sus quebrantos, reinicia sus acostumbrados paseos a caballo en el Central Park, en uno de los cuales sufre un resfriado que termina con su existencia después de 13 días de guardar cama. No eran 400 páginas, son más, porque me dicen son las 652. Aliro Gómez Picón, otra vez, pero en otro libro de Páez, dice: moriría en Nueva York de pulmonía. El cíclope, no sé por qué le dice cíclope, porque no tenía un solo ojo, caería vencido. La ciencia sería impotente para librarlo de las garras de la muerte. ¿Cuál es el origen de esta versión? Así lo salió reseñado en un periódico de Nueva York de esa época llamado The New York Herald, el Heraldo de Nueva York. Pasa la otra. Siempre vemos que Páez, como dijimos antes, es asociado a caballo. Quizás eso influyó en parte a que la muerte se atribuyera a un paseo a caballo. En toda su vida, Páez pasó la mitad de la vida montado encima de un caballo y muchas veces, por esto mismo, estuvo a punto de morir, estuvo en riesgo muchas veces. La primera vez que sabemos que estuvo en riesgo la vida fue muy joven, antes de la Guerra de Independencia. Ustedes saben que su padre le recomienda un traslado de una cantidad de dinero en los lados de Portuguesa, Yaracuy, por esos lados. Lo atracan, él pega por la pistola y mata a uno de los dos atracadores. Los otros dejan el pelero, por decirlo vulgarmente, pero él se asusta porque matar a alguien es algo que tiene sus complicaciones legales. Y entonces se esconde en un hato. En el hato lo ponen a trabajar a las órdenes del negro Manuelote, que aparentemente era un tipo muy resentido, y cuando vio que aquel muchacho, que era un hombre educado, porque Páez no era un patán, no era un ignorante, Páez sabía leer y escribir, sabía sacar cuentas, que en aquella época y en aquellos pueblos eso era bastante, entonces lo agarra para hacer todas las peores y las más peligrosas y las más degradantes actividades. Le lavaba los pies, lo mandaba a meterse en un río y a amansar caballos salvajes. Ahí fue la primera vez. Un caballo salvaje corcovea mucho, puede tumbar al jinete y le puede producir la muerte. La segunda vez es una batalla poco conocida como la batalla de Mata de León en Barinas. Cuando entra en combate, su caballo, quizás asustado por las partidas de los tiros, el humo, el fuego, la gritería, queda paralizado, no se mueve. Él tiene que bajarse de su caballo en medio del enemigo y buscar como sea otro caballo y continuar con su misión en ese momento. El tercer caso donde está en riesgo su vida es el más conocido de todos. Es en 1816 en el combate de la Mata de Miel. Ese combate está reflejado en los murales de la Casa Páez. Él tenía un caballo que quería mucho, que era un caballo muy bueno. Va a hacer lo que se llama, en general, conocen la terminología, un reconocimiento del enemigo. O sea, se acerca al enemigo, no va a combatir, simplemente va a observar cuál es su disposición. Pero llega tan cerca, llega a quizás menos de 80 metros, le disparan y una bala penetra en el ojo del caballo y lo mata en el acto. Él cae y los 400 kilos del caballo le caen encima de la pierna. Queda paralizado, no se puede mover de allí. En una polvareda y pasa algunos segundos, quizás algunos minutos allí, hasta que viene Monato Pérez, que era uno de sus subalternos, y lo rescatan y lo regresan a las líneas y le dan otro caballo y regresa al combate. Al regresar, en el tiroteo le pegan otro tiro al nuevo caballo. El caballo brinca, corcovea y lo tira para el suelo otra vez. Él vuelve nuevamente a buscar que lo asistan, le dan otro caballo y regresa. Bueno, no pasó bien. En el año 1821, 24 de junio, la batalla de Carabobo es un episodio súper conocido, eso se ha hablado bastante. A él le daban, lamentablemente no está el doctor Rojas Martica, que es el psiquiatra que yo hubiera querido que nos explicara sobre unos ataques nerviosos que le daban a Páez cuando empezaban los combates, que quedaba paralizado. Y le pega eso en la batalla de Carabobo. En
es un oficial realista, enemigo. Es un hombre llanero, pero llanero que había sido de Boves y ahora estaba con la caballería de Morales. Antonio Martínez. Encuentra a Páez y lo agarra por la vida del caballo, ubica a un oficial patriota llamado, o del sobrenombre, Guadalupe, y le dice: mira, Guadalupe, vamos a matar a tu general, llévatelo de aquí porque está paralizado. Guadalupe se monta en la grupa y se dirige. ¿Por qué hizo esto? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Páez nos explicó por qué su enemigo acérrimo o adversario acérrimo le salvó la vida. Y ningún historiador ha desentrañado por qué ese enemigo, que era de las fuerzas más terribles, acuérdense que era un hombre de Boves, un lancero de Boves, de los más crueles, pero le perdona la vida a Páez y lo salva. Lamentablemente a Antonio Martínez lo matan poco tiempo después, malamente lo traicionaron y lo ajusticiaron, pese a que Páez lo iba a perdonar, y se perdió quien nos hubiera contado cuál fue la versión. Terminada la guerra de independencia, Páez sigue echando broma con los caballos. Aquí en Valencia, en el año de 1827, estaba subiendo un cerro, no sabemos cuál cerro de Valencia, se cae con caballo y todo y queda muy aporreado. Tanto así que le escribe a Bolívar y le habían encomendado una misión, una actividad que tenía: no puedo porque estoy inutilizado, porque quedé muy aporreado a raíz de este accidente que tuve a caballo. Al año siguiente, vuelve a caerse del caballo, esta vez coleando todo. Sí. La coleadera de todo es un deporte extremadamente peligroso. Te puedes caer y te golpeas, te puedes caer y te pasan por encima de los caballos, te puedes caer y el toro es el que te cornea o te pisa, en fin, es peligrosísimo. Tiene un accidente grave coleando toros y tenemos dos correspondencias relativas a este hecho. Una de ellas es firmada por Miguel Peña hacia Bolívar y le dice: el general Páez no volverá a colear toros. Todos sus amigos le han pedido este favor y él lo ha ofrecido. Su caída no ha dejado de producir malas consecuencias. Pero la más peligrosa de todas las caídas de caballo ocurren ya cuando está viejito, muchos años después, 30 años después de eso. En 1858 ya estaba viviendo en el exilio en Nueva York. En Nueva York hay una fiesta regional de la ciudad. Se hacen desfiles, no recuerdo el nombre, es un nombre bien raro por cierto. Se hacen unos desfiles, se hacen fiestas, se hacen bailes, pero sobre todo, lo más importante, una gran cantidad de desfiles con ejército y con fuerzas civiles. Páez, una cosa que no conoce todo el mundo, en Nueva York era toda una personalidad. A Páez lo querían y lo apreciaban mucho en Nueva York, y le tenían en gran estima. Entonces lo invitan como invitado de honor a participar en ese desfile. Van hasta su casa, vivía modestamente porque Páez no tenía plata, una comitiva de jinetes, de militares, pues le llevan un caballo. Él refiere la crónica que anda con un uniforme muy bonito, un uniforme de caballería, se monta en su caballo y se va hasta donde iba el desfile. Lo acompaña el comandante del ejército en Nueva York, que era el jefe del desfile, pero en un momento, por alguna de esas cosas que ocurren, el caballo se cae del lado derecho, cae sobre la pierna del general y quedan unos segundos allí. Yo les confieso, no soy jinete, yo me he montado a caballo en mi vida 4 o 5 veces. Vengo de una familia de jinetas, pero me explicaban, padre y abuelo, que sean jinetes empedernidos, que el caballo se maneja, uno que es hombre de ciudad, cree que el caballo se maneja con la rienda, no señor, el caballo se maneja más que todo con las piernas. Páez con rienda y con piernas logra que el caballo se levante sin bajarse del caballo. El caballo se para, pero ese caballo está bien enfermo, no se sabe qué es lo que pasa, se vuelve a caer, pero ahora por el lado izquierdo. Páez vuelve a tratar, logra que el caballo por tercera vez se levante y el caballo se vuelve a caer otra vez sobre la pierna izquierda. Ahora Páez no se puede levantar. Queda tirado en el suelo, tienen que venir a rescatarlo, lo agarran, lo levantan y se lo llevan en hombros hasta el hospital. Dale la otra. En el hospital, los médicos Woodward y Siren dan ¿cómo se llama? Diagnóstico.
región del dedo grande del pie izquierdo, con una laceración extensiva de los tegumentos de un carácter muy serio. Hay una contusión extensiva y esquimosis, y es imposible decidir en este momento cuáles serán los últimos resultados. Si la inflamación es extensiva, podría causar la pérdida de las partes. Imagínense, PAE 8. La herida es lo más peligrosa en razón de la edad avanzada del general, aunque él tiene a su favor una excelente constitución y gran fortaleza física. O sea que el golpe fue duro. Quedó apoyado, pasado. Aún así, bueno, se fue recuperando, se logró la recuperación y él tenía un viaje pautado en barco. Lo iban a traer a Venezuela y a Sudamérica. Aún así, como les dije, el gobierno de Estados Unidos lo tenía muy en alto, le aseguraron pasaje en un barco de guerra que iba hasta Paraguay y iba a hacer escala en Venezuela. Fíjense cómo se describe en la prensa de la época, en el New York Herald, el traslado. El general fue bajado de sus habitaciones y colocado sobre una litera en un salón trasero del hotel, claro, para que no lo vieran. Después de despedirse de un número de sus amigos, 4 soldados destacados para ese específico servicio cargaron al general y lo llevaron al centro de la escolta. La litera fue adornada con banderas venezolanas, bolivianas y americanas, formando una tienda que protegió al general de la lluvia. La litera conteniendo al general fue entonces removida a la cubierta del Atlanta y el general fue asistido dentro de su cuarto en un camarote que había sido especialmente preparado para su comodidad. Eso lo reportan, no es el New York Herald, sino el New York Times. Estaba muy mal, pero aún así emprendió el plan. Dale la otra. Pasaron los años. Visita Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Nueva York. En todos esos y Colombia. En todos esos países lo reciben de lo mejor, le dan jerarquía, le conceden jerarquía de general en todos esos países y le pagan un sueldo de general. Hombre exilado, hombre sin propiedades, pero esos países tuvieron esa gentileza de darle todo ese ayuda. Perdón, regresamos. Este es un grabado original de la época. No dice que fuera exactamente del mismo momento en que él cayó, pero es un desfile, una actividad que hubo en Nueva York. Fíjense que está rodeado de militares, tiene un papel preponderante. Yo pienso que a lo mejor no es el mismo hecho, porque en las crónicas del accidente se dice que cargaba uniforme militar y aquí lo hemos vestido de civil. Pero pudiera ser otro evento. Pero esto es una imagen de la época. Ahora sí. En 1872 viaja a Perú. Está en Perú entre marzo y diciembre. Pero ahí empieza a sentirse mal. Le escribe a un amigo que, como no le sentaba bien el clima de Lima, decidió ir a Nueva York. En Venezuela no podía estar porque estaba en blanco y no lo sentaba aquí. Ya esa es una foto mejorada, pero ya denota su vejez ahí en esa imagen. Ahí tenía varios hijos, una buena cantidad de hijos en 3 mujeres. Uno de ellos era Manuel Páez, y le escribe una carta en marzo de 1873 y le dice: espero que al recibo de esta ya habrás abrazado a tus hijos y ellos te darán informes circunstanciados de mi salud. Entendemos entonces que los nietos de Páez, o sea, los hijos de Manuel, habían estado en Nueva York, lo habían visitado y se habían enterado de que estaba enfermo. Al día siguiente, Páez vuelve a escribir otra carta al mismo hijo Manuel y le dice, porque Guzmán Blanco parece que ya en esa etapa ya estaba condescendiente con aceptar que visitara Venezuela o que viniera a vivir a Venezuela. Y le dice, pero mi salud quebrantada no me permite cumplir inmediatamente con mi deseo que hasta ahora no me había consentido realizar el estado anárquico del país. Acuérdense que aquí había revoluciones todos los días. Y el gobierno de Guzmán no era el más simpatizante de Páez. Pero estaba tan enfermo que no podía regresar. No se dice aquí de qué estaba enfermo. La muerte ocurre definitivamente el día 6 de mayo de 1873 y el New York Herald, que es el que origina el fake, la información errada, dice que textualmente muere de una bronconeumonía adquirida luego de un paseo a caballo por Nueva York. Esa es la versión que se manejó públicamente. Pero tenemos otra versión que no es pública, pero es un telegrama que emite el cónsul venezolano en Nueva York al gobierno venezolano.
a la Cancillería, que dice: con mi más profundo dolor doy a usted la triste noticia de que a las 7:30 de la mañana del 6 del corriente falleció en Nueva York el ciudadano general en jefe José Antonio Páez, que resulta de una inflamación de la vejiga. Nada de estar paseando como un héroe en el centro del parque. Murió porque no podía hacer pipí, vamos a decirlo bien claro. Claro, resulta mucho más poético, mucho más heroico decir que era un resfriado por estar cabalgando bajo la lluvia que decir que el pobre hombre no puede hacer pipí. Políticos son políticos. Habiendo estado en cama 3 días, falso que estuviera 3 días. La información que conseguimos fue de 13 a 1 y de 16 a 1. Ahora bien, ¿cómo entendemos cuál de las dos versiones es la cierta? Para eso, yo formo parte de un equipo, de una gente que investiga historia, que se preocupa por el pasado de Venezuela, por el presente de Venezuela y por el futuro de Venezuela, que se llama Venezuela Inmortal. Tenemos una página web y participamos en todas las redes sociales. Formando parte de este equipo, nos metimos en el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Y ahí conseguimos la prueba de oro. El acta de defunción de José Antonio Páez. Acta mate mi inglés no es muy bueno, pero básicamente dice el Departamento de Salud de Nueva York, certificado de defunción, el nombre general señor José Antonio Páez, edad 84, ocupación caballero, sí, lugar de nacimiento en Venezuela, enfermedades causantes de la muerte. La primaria, prostatitis, y la secundaria, cistitis. Entonces, esto sí ya es contundente. Lamentablemente no vino nuestro amigo el académico, el doctor Alberto Sosa Olavarría. Él me dijo: para mí, como médico, esto no es prueba de la muerte, porque yo necesito un protocolo de autopsia para ver qué fue lo que encontraron, qué fue lo que había, qué fue lo que no había. Él tiene la razón como médico, pero yo tengo la razón como abogado, porque como abogado esto es prueba plena que podemos exhibir en un juicio, y desde el punto de vista legal esto es una prueba de la causa de la muerte, y desde el punto de vista histórico, entre no tengamos otro documento o otra fuente primaria, yo creo que es suficientemente valioso. De todas maneras, le consultamos a varios de nuestros conocidos y amigos médicos. Maribel Baute, todos ustedes la conocen, la esposa del doctor Sabatino, dice igualito que me han dicho todos: no puedo emitir una opinión contundente, pero en base a lo poco que me dan, podría ser una infección urinaria baja que involucre la vejiga y una hipertrofia prostática, próstata grande, que induce a obstrucción o retención de la orina y por eso se infecta. Y luego pudo haber producido una insuficiencia renal crónica, además de una sepsis o infección generalizada con falla de múltiples órganos, pero son muy pocos elementos y no describen sus síntomas ni la causa de la muerte, solo conjeturas. Claro, ella salva su responsabilidad porque es verdad, ella necesita otros elementos probatorios. Pasa el otro. Bueno, el doctor Alberto Sosa, eso fue lo que me dijo. Si especulo, yo diría, según la nomenclatura actual, porque esa es otra cosa, la nomenclatura de hace 200 años, 250 años era distinta a la que usan ellos ahorita. Paro cardiorrespiratorio debido a septicemia y shock séptico, debido a obstrucción urinaria, debido a cáncer de próstata versus, no sé por qué dice versus hiperplasia prostática severa. Factores concomitantes, edad alta. Páez muere, no tiene plata, no tiene dónde lo entierran. Hay gente que colabora con él y lo inhuman en un panteón, en una bóveda, en el cementerio llamado, no tengo el nombre bien, no lo tengo ahí. Okay, más adelante creo que sí lo tenemos. En la noticia de la prensa que salió en Nueva York en esos días, dice: sin embargo, descansará finalmente en su país natal, porque es de esperarse que el gobierno y el pueblo reclamen los restos del gran patriota. Pasaron los años, empezaron a pasar los años. En 1881, un nieto de Páez, Francisco P. Páez, le escribe a Guzmán Blanco. Guzmán Blanco estuvo mandando como 30 años. Todavía estaba mandando. Creo mi deber para con la patria imponer a usted como su primer magistrado del riesgo inminente que corren de perderse los restos de este servidor de la independencia suramericana. Se me ha enviado de Nueva York la cuenta de lo que se deuda por el depósito del cadáver en el Marble Cemetery, y se me urge por el envío de la suma, pues por el contrario irá
irán a la fosa común y se perderán para siempre. Ese peligro a esto de que no tuviéramos restos de paz. Pasa la otra. Siempre se dice que si los colombianos no nos quieren, que los colombianos no quieren a paz, fíjense lo que dijo la Municipalidad de Bogotá. La Municipalidad de Bogotá ofrece el lugar más distinguido en los cementerios públicos de la ciudad, en la extensión que sea necesaria, para que se levante un monumento digno de contener los restos mortales de aquel valiosísimo general. Lo que se le negaba en Venezuela, la Venezuela de un momento, se le ofrecía en Colombia. Definitivamente, en 1888 no estaba Guzmán ejerciendo la presidencia, sino un carabobeño, Hermógenes López, se trasladaron a Venezuela los restos. Nuevamente, Estados Unidos entrega un barco de guerra para el traslado de los restos. Dale lo otro. Llega, bueno, estas son las fotos para que vean cómo se despide a Páez en Nueva York. Ese es el desfile con el catafalco y la parada que hay en el muelle para traerlo al muelle para después venir a Venezuela. Aquí está en el barco, ahí está la urna, es la guardia de honor que tiene en Nueva York. Era un personaje. Finalmente, se reciben los restos de Páez en La Guaira. Aquí están recibiéndolo frente a la casa, lo que era antigua, la casa de Guipuzcoana, que después fue la casa de la aduana, y hubo una fiesta, unos honores muy bonitos. Por ejemplo, en la otra podemos ver unos jóvenes que se vistieron como los húsares de Páez en la época de la Guerra de Independencia, ya habían pasado 50 años de la guerra. Hubo damas o las muchachas jóvenes de la sociedad de Caracas se vistieron como las mujeres en la época clásica de Grecia, con banderas de los países. Hubo poesía, hubo de todo. Me llamó la atención, entre las muchachas que estaban formando parte de los comités, estaban 3 sobrinas de Luisa Cáceres de Argumedo y otros descendientes de otros próceres. Finalmente, en 1973, tiempo histórico que para los historiadores es ayer por la tarde, en tiempos del doctor Rafael Caldera, en su primer gobierno, se levantó un monumento de mármol en el Panteón Nacional, donde estuvo reposando por mucho tiempo sin mayor reconocimiento, y es una obra en mármol blanco, espectacular, bellísima, y aquí está el doctor Caldera recibiendo unos bienes que pertenecían al general Páez de algunos de sus descendientes. Hay una anécdota, se la cuento, pero no la suscribo, que cuenta que cuando estuvieron trasladando del nicho donde estaba hasta el lugar donde le hicieron este monumento, abrieron la tumba. Y eso lo cuentan nuestros historiadores y en otras partes. El cadáver estaba perfecto porque se dice que el trabajo de embalsamamiento del cubano fue excelente y que sopló una brisa y que le movió los cabellos blancos. Eso es un cuento que no es oficial, pero posiblemente tenga algo de cierto. Yo creo que ya terminamos. Es lo que teníamos que contarles. Estoy muy orgulloso de que con una primicia, lo que periodísticamente se llama un tubazo, llevamos al conocimiento de la historia venezolana un aspecto que no se conocía y del cual existía una versión que era falsa. De verdad, esa es la cosa que uno como historiador no está repitiendo lo mismo que han dicho todos, sino creando una cosa nueva. Sí. Se abre el debate, alguien quisiera comentar, adelante, general. Bueno, ante todo felicito al apreciado colega, divulgador, académico Heraclio Medina por esta exposición que nos ha manifestado el conocimiento de este detalle de la muerte del centauro Páez. Y como bien lo dijiste, lo entierran casi en una fosa común y gracias a un carabobeño, Hermógenes López, luego de 15 años que estuvieron a punto de ir a una fosa común, trae los restos de Páez al sitio donde debe estar en el augusto Panteón Nacional. Entonces vemos cómo nuestros grandes paisanos
Bolívar no podía venir a Venezuela, está cortito. Si no venezolanos, pues fusilados. Miranda muere en la Carraca, y los restos todavía el cenotafio espera por él. Sucre, una mina emboscada en Berrueco. Simón Rodríguez fabricando menos para dar la luz que antes daba con la enseñanza. Nuestros grandes personajes mueren fuera del país. Y en vista de esta situación, el poeta del pueblo, Andrés Luis Blanco, dijo: yo no sé qué pasa en Venezuela, en el medio, en el centro, que el hijo bueno muera afuera y el malo adentro. Entonces fíjense que los grandes personajes murieron fuera del país. Y estás aplicando también aquello de que la historia pide que nosotros hagamos historia. Y con personalidades como Heraclio, la historia se está haciendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que el doctor Cruz me diera su criterio sobre la camisa. ¿Y camisa de dónde va? Hay dos cosas que habría que tocar en la parte médica, ¿no? de José Antonio Páez. La primera, el tema de las cosas que se decían, que si tenía epilepsia, que tenía convulsiones. Bueno, en primer lugar, para el primer caso de él de salud, es muy difícil especificar, como dicen, o sea, prácticamente imposible decir, no, si tiene una epilepsia y una convulsión. Sin embargo, no hay, por lo menos yo no lo he leído, porque dice uno no puede, es imposible uno tener el conocimiento absoluto de las cosas, y sobre todo dependiendo que cada uno de nosotros tiene un área de investigación específica y hay un detalle que se le puede escapar. Pero en el caso de nuestra historia de independencia, yo no recuerdo haber leído algo o algún momento que sí, que Páez tuvo convulsiones, pero nadie especificó ni detalló si realmente registró lo que es un ataque de convulsión tal cual, como tal, de la convulsión, que cae en el piso, que es los movimientos tónico-clónicos, que si tiene la boca sale espuma y todo ese rollo, ¿no? No hay ese registro. Lo que pudiera ser en aquel momento, que como no hay ese registro, dice la gente que es impresionada, dice, no, mira que se cayó en el piso y empezó a botar espuma por la boca y no sé qué, sino que a lo mejor lo que a él le pasaba, que era que tenía, sí, que es una forma de epilepsia, que es lo que se llama las crisis de ausencia, donde él se queda desconectado del mundo. O sea, una crisis de ausencia que una persona está hablando aquí con nosotros y de repente le viene el ataque y se quedó desconectado del mundo. Tú le dices, mira, fulanito, y el tipo no te responde, le hace así, no mueve los ojos para ningún lado, se queda desconectado del mundo hasta que él vuelve otra vez en sí. Probablemente a él lo que le pasaba era eso, y a lo mejor en plena batalla le vino la crisis de ausencia y se quedó así paralizado. Pues bueno, después cayó porque el caballo moviéndose y él paralizado, evidentemente tiene que haberse caído, pues. La única forma. En la segunda parte del tema de lo que aparece en el registro, lástima que yo no sé si a él hicieron una autopsia. Pareciera que no. Pareciera que no. A Bolívar sí le hicieron la autopsia, pero a Páez no. Por lo que se ve, ¿no? A menos que tendría que ir a Venezuela Inmortal de nuevo a preguntar el protocolo de autopsia si lo llegaron a hacer. A lo mejor no lo hicieron. Pero el caso, si hacemos una secuencia lógica del tema de lo que ellos ponen ahí, que dicen una prostatitis y una cistitis. Entonces, una prostatitis, que es inflamación de la próstata, puede ser por una causa benigna o causa maligna, pero igual el crecimiento de la próstata va debajo de la vejiga, y al aumentar el tamaño de la próstata va a hacer que la persona se le dificulte orinar, y al dificultarse orinar, esa orina se acumula allí y es un caldo de cultivo para infección. Entonces le da una infección bacteriana en la vejiga que para el momento a lo mejor no la supieron tratar, y esa infección, aunque parece una bobería, porque hoy en día tratar una cistitis es como una gripe, pues, o sea, es una cosa muy sencilla, esa infección se empeoró su cuadro y se convirtió de una simple infección urinaria a lo que dice Sosa Olavarría, a convertirse en una sepsis, que pasa la infección bacteriana que está en el tracto urinario, pasa a la sangre.
y al pasar la sangre ya sí se enredó el papagayo porque, o sea, tienes que contar que también Páez tiene 80 y pico de años. En esa época no había terapia intensiva, No había antibióticos. no había melopenén, ni nada de esa broma. Entonces, evidentemente la infección se lo tuvo que haber llevado por delante. Así que eso es la secuencia lógica pues, de lo que podía pasar a partir de una inflamación de próstata, a una cistitis, a una infección urinaria, y lo que puede ocurrir en una infección urinaria si no la paran. Quizás un atleta que murió en París en agosto de 1945 murió de una litiasis vesical, orinaba sangre. Es más, cuando él viene en la concentración de Carabobo, en Canóvana le entrega el mando de la división al coronel Antonio Rangel, porque él siempre estaba mal, pues, y orinaba sangre y murió él tan así que le quitan un cálculo del tamaño de una pelota de ping-pong. Eso está en el museo de la atleta de Maracaibo, quizás muere igual. Y la última lección de honestidad de Montañeta fue ordenarle a sus dos hijos, Rafael y Luciano, que devolvieran el dinero de la comisión para llegar a España, el reconocimiento de la independencia de Venezuela, y su ley ordena que ese dinero lo utilicen los muchachos para estudiar, y se graduaron en París de ingeniero los dos. Eso es lo que se llama el primer acueducto de Venezuela en Coro, en Cabo Delgado. O sea que Urdaneta murió casi en condiciones parecidas a la de Páez. Y la lanza llanera, como dice el Heraclo, mide, o se utilizaba con los metros llaneros, medía de 3 a 4 metros, en contraposición con la española que apenas medía 1,75. A veces cuando el llanero lanzaba el ristre, su lanza a veces atravesaba a uno y a otro más, por la velocidad con que venía avanzando a caballo. Páez, en su reporte de la tercera del medio, dijo que él puso a morder polvo a 45 adversarios el 2 de abril del año 19 en la tercera del medio. Solamente Páez. Quedaron en el terreno 450 adversarios, todos venezolanos. Profesor Miguel Cani, ilústrenos con su sabiduría. Reafirmador de que es esperable que mucha gente que se murió, hombres que se murieron en el siglo de 1800 se murieron de esa causa. Lamentablemente no tenemos una estadística sobre la que ocurrirá, porque no ocurre en nosotros aquí en este recinto. Varios de nosotros ya estaríamos muertos si llegamos a 1800, entre ellos yo. Gracias a la penicilina, que sea. Si un europeo le llega esa etapa, y si le llega esa etapa, viene las infecciones, viene la septicemia y bueno, ¿no? Al igual que me pasó en el planeta, pero por razones diferentes. Hay una megalitiasis vesical que yo vi un cálculo para ir a un museo en Maracaibo y de Dios, como también se vivir con esto, ¿no? Que era casi una pelota de tenis, una cosa así. Entonces sí, debió haber sido igual que ahora. Que hay un factor condicionante en el tiempo moderno que desconocemos, que es la hipertrofia prostática diversa y su consecuencia debe ser una causa de muerte de los hombres de la guerra. Es decir, que estamos trayendo que ese descubrimiento que acabamos de hacer sea parte de esa historia natural de las causas de muerte en un país humano. Pero yo haría una pregunta porque sigue siendo parte de nuestra historia, ¿no? La parte masculina, esa parte de la próstata. En aquel entonces se podría entender por el tipo y la forma como se manejaba en el cuidado en todos los aspectos, y especialmente estar tantas horas y a veces con tanta violencia sobre un caballo. Pero ¿por qué ahora sigue siendo una de las particularidades que todavía es masculina? No está en el caballo, no está en el carro. Bueno, la moto, caballo, casi por allí, ¿no? Pero la mayoría van en carro. Entonces yo diría, es algo que en sí lo lleva el ser humano como tal dentro de su género, ciertas particularidades, ciertas enfermedades que aparecen y causas de muerte. En los aparatos esto llaman obsolescencia programada.
Estamos programados para que nos acabemos. Pero a ese nivel, ¿no? En esos órganos específicos. Porque son órganos específicos, son en sitios específicos, ¿no? El llanero. Mira, ahora cuando hablaste del caso de Carabobo, de los socialistas, yo soy de la opinión de que el país era el verdadero el otro era llanero, sabía quién era Paz, los caudillos los respetan, los amigos y los enemigos. Yo te lo pregunto, sencillamente por eso. Y luego cuando tú ves todo, que no, que tú ves todos los países, es que la imagen de él como caudillo, como hombre de poder, de seriedad, se había expandido. De hecho, yo siempre insistí, en la América hispanoparlante solamente han habido 4 caudillos. Un tal Rosas en Argentina, Porfirio Díaz en México y en Venezuela. Hay y Gómez. Después está parte de esa persona. Yo creo, en mi opinión, es que ese oficial realista, que era llanero, tenía un gran respeto por Páez y los demás. Hay un detalle. Antonio Martínez, el realista que salva a Páez, de acuerdo a, creo que las memorias de Zule, se había carteado con un compadre suyo que era oficial patriota, no Páez, otro, no recuerdo en este momento qué era. O sea que esta gente se conocían entre ellos, se trataban, bueno, a lo mejor como nosotros conocemos y nos tratamos con el que pertenezca a otro partido político, manteniendo las diferencias. Y posiblemente por ahí venía el conocido, el vecino, o el amigo de mi amigo, o el subalterno de mi compadre, y por eso vino a lo mejor esa situación. Porque lo reconoció. O sea que en aquella época, para reconocerlo, tenía que saber quién es, tenía que haberlo tratado antes. Un poco como el partido de Italia, Venezuela de reforma. Hay un detalle para los médicos y para los que no somos médicos, lo leí, no sé qué tan cierto sea, que Páez de jovencito lo había picado una culebra y que supuestamente... ¿Ah? Mordido una culebra. Bueno, cierto. No es abeja, es un cornillo. Aceptada la corrección. ¿Qué tanta influencia puede tener eso psicológicamente o somáticamente en lo que supuestamente le pasaba a Páez? Especulen. No sé, yo leí por ahí que decía que él le tenía trauma por la mordida que había tenido del golpe. Es más, supuestamente cuando le servían pescado le daba el mismo yello, ese término médico. ¿Y qué tipo de culebra? No. Evidentemente que no fue venenoso porque no lo mató. Sí, pero eso toque ahí neurológico importante. Sí. Neurológico. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna intervención. Bueno, el curso corporacional para el 27, pero sí. El detalle de la presidenta. No lo dijiste en público, lo dijiste en privado. Que hay un dato curioso, que en Nueva York han fallecido 5 presidentes de Venezuela: José María Vargas, José Antonio Páez, Isaías Medina Angarita, Rómulo de Cancún y Carlos Andrés Pérez. Es una cosa increíble. Sí, algo nos une. Pero sabes que si se hace presidente no se vaya para Nueva York porque van a poner Bien, vamos a decirlo de esa manera. Ajá, sí, correcto, la invitación. Bien, la semana que viene hay varias cositas, aparte del Día de Valencia. Por supuesto, es parte del Día de Valencia, pero van a haber tres días de eventos vinculados con la academia. Todos van a ser en la Casa de la Estrella, por cierto. El 24 y 25 va a haber un ciclo de conversatorios sobre Valencia en la mañana, en homenaje pues, al Día de Valencia. Después van a salir por las redes, ya mañana o el viernes van a salir los flyers de invitación con los diferentes conversatorios que van a haber. Y los ponentes. Los ponentes son el doctor Luis Heraclio Medina, José Antonio
Está José Antonio Gómez, está el padre Luis Manuel, está el ingeniero Evencio Díaz, estoy yo también. Y el viernes hay un acto muy especial también en la Casa de la Estrella, que va a ser la incorporación como 22 número de la academia de nuestra querida amiga Daniela. Que ya es la justicia, porque de verdad que hace falta más mujeres en la academia. Entonces, mujeres al poder, como dice. De verdad que sí hace falta mujeres en la academia. Además, hay mujeres en Venezuela, escritoras, historiadoras importantes que han hecho buenos trabajos, que se necesita que se hagan más visibles, ¿verdad? Y se les reconozca también, porque también a veces hay mucha mezquindad. Entonces, pero bueno, nosotros estamos realmente contentos por eso. Y bueno, entonces los esperamos la semana que viene ahí en la Casa de la Estrella, que vamos a tener varios días de acción. Y el viernes de la tarde, que no nos corresponde, pero igual vamos a echar chisme. La Asociación Amigos de Valencia el jueves, el miércoles. El miércoles 25, pero en la tarde va a ser la broma. No, En el Lallín. Bueno, a los flitos chinos con la Asociación Amigos de Valencia. El miércoles de la tarde. Hay una charla sobre Alemano Romero, el psicólogo de la con el psiquiatra y José Buscali, y ahí en la alcaldía del gabinete Bueno, entonces vamos a tener una semana bien movida. ¿Tiene los temas de la Semana de Valencia? Sí. El padre Luis Manuel va a hablar de los 140 años de la obispado y arzobispado de Valencia. El padre Luis Manuel va a hacer la presencia de los vascos aquí en San Joaquín y Valencia. Luis Heraclio va a tener un tema bien interesante sobre la criminalidad que hubo en la época colonial, tanto en Carabobo como en la ciudad. José Antonio va a hablar sobre el acueducto de Guzmán Blanco y yo voy a hablar sobre la Inquisición en la Nueva Valencia. Es más candeloso. Sí. ¿Y la Inquisición en qué periodo? El periodo colonial. Ok. Sí. Entonces, bueno. Todas las ponencias son de los 300 años de la Corona. Sí, 300 años. Y Daniela, que va a ser como el tema del título. un compromiso con nuestra herencia civil. Eso es, magnífico. Interesante. Importante también rescatar, tenemos dos misiones. El tema de las mujeres, de ponerlas en su justo lugar en la academia. Gracias. Y en segundo, rescatar nuestros héroes civiles, porque ese es un problema que hemos tenido arrastrando hace mucho tiempo, de mucho militarismo, y tenemos muchos ejemplos de grandes héroes civiles en Venezuela que tenemos que rescatar. Empezando por el CIPEDI. Así es. Bueno. Bueno, pueden pasar, tenemos aquí un pequeño obsequio para los asistentes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos. Una lanza. Que queda. Que sea más pequeño, que sea más pequeño.